El sol ya se había puesto, dejando atrás un suave brillo que bañaba el tranquilo vecindario suburbano. El aire de la tarde se sentía casi sereno, con el lejano canto de los grillos llenando la silenciosa calma, interrumpida solo por el ocasional zumbido de un auto que pasaba. Ethan, un niño de 12 años con cabello oscuro y rizos alborotados y ojos brillantes, caminaba solo hacia su casa. Cansado pero feliz, llevaba bajo el brazo un balón de baloncesto desgastado, habiendo terminado una sesión de práctica en la que se perdió en sueños de algún día llegar a un verdadero equipo. Aunque el peso del entrenamiento del día pesaba en sus piernas, la alegría de cada tiro perfecto aún permanecía en su mente. Seguía mirando sus zapatillas desgastadas, viejas de tantos juegos, levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Sabía que necesitaban reemplazo, pero se sentían como una insignia de honor. Cada marca contaba la historia de cada victoria y derrota en la cancha. A medida que las luces de las calles se encendían, lanzando sombras largas sobre el pavimento, Ethan no estaba preocupado. Solo unos cuantos bloques de casa y conocía bien las calles. Pero entonces, los faros atravesaron la luz que se desvanecía, y Ethan escuchó el suave zumbido de un auto de policía que se acercaba por detrás. Al principio, no pensó mucho en ello. Este era un vecindario seguro, del tipo donde los vecinos intercambiaban saludos desde sus porches. Pero cuando el auto se detuvo de repente a unos pocos metros, su estómago se tensó con una incomodidad desconocida. La puerta del auto se abrió con un fuerte clic metálico y un oficial alto, de hombros anchos, salió, su rostro sombrío y firme. «Oye, tú, detente ahí». La voz del oficial atravesó la quietud de la calle. Ethan se congeló, su corazón latiendo rápido. Recordó las advertencias de sus padres sobre los encuentros con la policía, incluso en lugares familiares. Giró lentamente, tratando de mantenerse tranquilo, aunque sus manos apretaban el balón de baloncesto con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. El oficial, cuyo nombre en la placa decía Ryan, avanzó hacia él con pasos deliberados. En sus 40 años, con una mandíbula cuadrada y ojos profundamente hundidos, Ryan emanaba autoridad. Era el tipo de hombre que exigía obediencia desde el momento en que hablaba. «¿Qué estás haciendo por aquí?». Su voz era plana, pero llena de sospecha. La respiración de Ethan se detuvo por un momento. Intentó responder, pero las palabras no salían de inmediato. Finalmente, balbuceó. «Vengo solo de la práctica de baloncesto», levantando el balón un poco para mostrarlo al oficial. Ryan miró el balón, pero su expresión no cambió. Si acaso, se volvió más fría, como si la vista de la pelota desgastada confirmara algún prejuicio tácito. «No me importa de dónde vienes», Ryan dijo en un tono plano y sin emociones. «Vacía tus bolsillos ahora». Sin moverse, su mano sobrevolaba la correa de un pastor alemán que estaba a su lado, su cuerpo tenso y los ojos fijos en Ethan. El perro, bien entrenado y disciplinado, irradiaba una vibra inconfundiblemente agresiva. Un bajo gruñido resonó desde su garganta, haciéndole un escalofrío a Ethan. Dudó un momento, sus manos temblando. Sus padres le habían enseñado a ser respetuoso y a cumplir con la policía, pero también le habían advertido que fuera cauteloso y que se protegiera de un trato injusto. Este se sentía como uno de esos momentos, como los que había visto en televisión o escuchado a su padre discutir en tonos serios. Lentamente, Ethan levantó sus manos temblorosas, aún sosteniendo el balón en una y revolviendo en sus bolsillos con la otra. No había nada que esconder, solo un poco de cambio suelto y un envoltorio de chicle viejo. Pero el acto de vaciar los bolsillos se sentía humillante, como si lo estuvieran acusando de algo sin saber por qué. La fría y sin pestañear mirada de Ryan nunca se apartó de él, y no habló mientras Ethan sacaba tembloroso los objetos, mostrándolos con dedos que temblaban. El oficial ni siquiera miró las cosas. Su enfoque seguía completamente en Ethan, como esperando que él hiciera un movimiento repentino y peligroso. «Vuelve alrededor», Ryan ordenó de repente. Su voz era aguda y llena de tensión. La piel de Ethan se erizó de miedo, su estómago retorciéndose. Quería protestar, decir que no había hecho nada malo, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. En su lugar obedeció, girando lentamente, sintiendo la fría mirada del oficial en su espalda. El gruñido del perro se intensificó, su correa tensa,
como si apenas estuviera siendo contenido. Luego de repente, la radio del oficial comenzó a chisporrotear, rompiendo la opresiva calma. Ryan vaciló por un instante, mirando la radio, pero luego su expresión se endureció. Tomó una decisión que envió una ola de terror por el cuerpo de Ethan. En un movimiento rápido, el oficial Ryan desenganchó la correa y el perro de policía saltó hacia adelante con un gruñido amenazante, sus dientes brillando en la débil luz de la calle. «¡Tírate al suelo!», gritó Ryan, pero Ethan no podía moverse. El miedo lo había petrificado, sintiendo como si sus pies estuvieran pegados al pavimento. El tiempo pareció ralentizarse, mientras la cara del perro rugiente y el comando agudo del oficial llenaban el aire, junto con el débil latido del corazón de Ethan resonando en sus oídos. Todo se redujo a este único, aterrador momento. El gruñido del perro creció más fuerte a medida que avanzaba hacia él, y los instintos de Ethan finalmente se activaron. Tropezó hacia atrás, evitando por poco los dientes del perro que mordían. El pánico lo invadió y echó a correr, golpeando el pavimento con fuerza mientras escuchaba las garras del perro acercarse rápidamente detrás de él. Las lágrimas le nublaron la vista mientras intentaba desesperadamente alejarse del animal, pero sabía que no lo lograría. Su respiración se aceleró, su pecho se apretaba de miedo. Aún así seguía corriendo, rezando para que la pesadilla terminara. Justo entonces escuchó un grito. La voz de su madre, desesperada y llena de terror. Había visto la escena desde la ventana de la cocina y corrió hacia afuera, su rostro pálido, los ojos grandes y asustados. «¡Detente! ¡Es solo un niño!», gritó, su voz quebrada mientras agitaba los brazos para llamar la atención del oficial. Pero Ryan apenas la miró, su mirada clavada en Ethan, quien estaba a pocos centímetros del perro. La madre de Ethan corrió hacia ellos frenética, pero Ryan levantó una mano para detenerla. «¡Quédese atrás, señora! ¡Esto es un asunto de policía!», rugió, su tono final y despectivo. En un instante, Ethan tropezó, cayendo contra el asfalto. Sus rodillas y palmas se raspaban contra el suelo áspero mientras se retorcía, tratando de protegerse, preparándose para el impacto. Pero luego, inesperadamente, el perro se detuvo, ladrando furiosamente pero sin atacar. Ryan tiró de la correa, forzando al perro a detenerse, aunque su tensión se mantenía. Los ojos del oficial nunca dejaron a Ethan, llenos de sospecha y desdén. La madre de Ethan ahora lloraba, con las manos sobre la boca, mirando a su hijo con terror. Justo cuando Ryan parecía listo para dar otro comando, su radio chisporroteó con otro llamado urgente. Se detuvo por un momento, claramente dividido entre perseguir a Ethan y responder al mensaje. En ese breve momento, tomó una decisión que pronto tendría consecuencias más allá de su comprensión. Reacio, tiró de regreso al perro, aunque su enfoque seguía en Ethan, que yacía en el suelo, congelado de miedo e incapaz de comprender por qué estaba siendo tratado así. La expresión del oficial mostraba que esto estaba lejos de haber terminado. Lentamente, Ryan retrocedió, agarrando la correa con fuerza mientras el perro seguía tensándose contra él. La madre de Ethan corrió hacia su hijo, envolviéndolo en sus brazos, su voz mezclando alivio y enojo. «Está bien, cariño, está bien», susurró, aunque sus ojos disparaban dagas a Ryan, quien permanecía a unos pocos pies de distancia, mirándolos con poco disimulo. Entonces la radio de la policía estalló con un nuevo mensaje, y el rostro de Ryan se desvaneció en color. La llamada era para que todas las unidades disponibles respondieran a un reporte en la dirección de Ethan. La pesadilla se asentó sobre él al darse cuenta de que la situación estaba lejos de terminar. La madre de Ethan, aún aferrada a su hijo, reconoció la dirección también. Sus ojos titilaron con una mezcla de miedo y esperanza, sabiendo que alguien venía, alguien que finalmente podría poner fin a esta pesadilla. Mientras permanecían allí, mirando a Ryan, cuyo rostro había cambiado de determinación fría a incertidumbre, el sonido inconfundible de las sirenas llenó el aire. Un auto de policía se acercó a gran velocidad, sus luces parpadeando lanzando un brillo tétrico en la oscura calle. La madre de Ethan apretó más fuerte alrededor de él. «Tu padre viene», susurró suavemente, una mezcla de miedo y esperanza en su voz.
Sabía que si alguien podía arreglar esto, era su esposo. Tembloroso y a punto de llorar, Ethan sintió un impulso de confusión y alivio. No entendía por qué esto estaba pasando, pero sabía que su padre haría que se detuviera. En momentos el segundo auto frenó bruscamente, y el capitán Roberts, alto y dominante en su uniforme, salió. Su rostro mostraba una mezcla de furia contenida y incredulidad mientras examinaba la escena. Su hijo aterrorizado, acurrucado en el suelo con su esposa, y Ryan, de pie cerca, tenso y defensivo, sosteniendo al perro todavía agitado en una correa. «Detente ya, oficial», ordenó el capitán Roberts, su voz resonando con autoridad, apenas controlada por la ira. Ryan, sorprendido por la aparición de un oficial tan alto rango, vaciló. Su rostro se desvaneció de color. «¿Qué diablos está pasando aquí?». Roberts exigió, sus ojos brillando con furia mientras dirigía su mirada hacia Ryan. Mientras el oficial Ryan daba un paso más cerca, sus manos se cerraban en puños a los costados. Tartamudeó tratando de recuperar la compostura. «Señor», respondía a un individuo sospechoso, dijo, señalando a Ethan, que aún estaba agachado en el suelo, pálido de miedo y confusión. Estaba siguiendo procedimiento, actuaba sospechosamente y necesitaba investigar. Pero sus palabras sonaban vacías, incluso para él, a medida que se daba cuenta con quién estaba hablando. La voz de Roberts era tensa con rabia cuando respondió. «Ese individuo sospechoso es mi hijo». Su mirada nunca se apartó de Ryan, mi hijo de 12 años, que estaba simplemente caminando a casa desde la práctica de baloncesto. Ryan se quedó helado, la gravedad de la situación golpeándolo. Su mano todavía flotaba cerca de la correa del perro, dándose cuenta demasiado tarde de que había cruzado una línea. Ya no había marcha atrás. Robert se inclinó para ayudar a Ethan a ponerse de pie, su toque suave pero firme. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suavizándose a medida que encontraba los ojos de su hijo. Ethan asintió, aunque su rostro seguía empapado de lágrimas, aferrándose al brazo de su padre, sintiendo la seguridad y la comodidad en la presencia de su padre. La madre de Ethan se levantó, su terror cediendo a una furia protectora dirigida hacia Ryan. La radio de Ryan volvió a chisporrotear, pero la ignoró, su rostro una máscara de realización vacía. Robert se enderezó poniendo un brazo protector alrededor de los hombros de Ethan. «Nos ocuparemos de esto», dijo en una voz baja y peligrosa. Ryan sabía que las consecuencias serían mucho más severas de lo que había anticipado. La calle, una vez tranquila, ahora se sentía cargada de tensión, rota solo por el lejano zumbido de la ciudad y el susurro de la brisa. El rostro de Ryan se había vuelto pálido, su autoridad derrumbada ante el capitán Roberts. Dio un paso atrás, bajando la mirada, ya no la figura de mando que había sido momentos antes. El perro, sintiendo el cambio de la atmósfera, se sentó obedientemente junto a Ryan, pero la tensión en el aire se mantenía. El capitán Roberts permaneció inmóvil, sus ojos clavados en los de Ryan, dejando claro que esto estaba lejos de haber terminado. Había preguntas, explicaciones y, lo más importante, consecuencias. La arrogancia anterior de Ryan había desaparecido, reemplazada por la alarmante realización de la gravedad de sus acciones. Ryan miró brevemente al perro, a Roberts y luego a Ethan, que aún temblaba y se aferraba al lado de su padre. La calle se sentía tensa, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando a ver qué sucedería después. «Retrocede», Robert ordenó, su voz baja pero firme. No había duda de quién estaba en control ahora. Ryan, su rostro pálido y los ojos abiertos de par en par, asintió lentamente, retrocediendo un paso y soltando la correa. El perro, sintiendo el cambio de autoridad, se sentó tranquilamente, su gruñido desvaneciéndose en un gemido contenido. La radio de Ryan chisporroteó de nuevo, pero él no respondió, todavía aturdido por la revelación de que había apuntado al hijo de uno de los oficiales más respetados del departamento. Roberts respiró profundamente, aún tenso en sus hombros, y se dirigió a Ethan. «Se acabó», dijo suavemente, apretando el hombro de su hijo. Pero incluso mientras hablaba, sabía que las consecuencias apenas comenzaban. La imagen del rostro aterrorizado de su hijo permanecería grabada en su memoria,
y la ira que había controlado con dificultad hervía bajo la superficie. Volviendo a Ryan, la voz de Roberts se volvió más fría. Vas a enfrentar una investigación formal por tus acciones de esta noche. Pusiste en riesgo la vida de mi hijo y abusaste de tu posición. Esto termina ahora. Su tono era calmado, mesurado, pero llevaba una autoridad inconfundible. Ryan abrió la boca para argumentar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Lo vio en los ojos de Roberts. No había espacio para excusas. No había margen para segundas oportunidades. Cualquier suposición que Ryan había hecho al detener a Ethan, cualquier creencia que había tenido sobre él, estaba ahora completamente rota. Asintiendo en silencio, Ryan volvió a abrochar la correa al collar del perro y retrocedió lentamente, sus movimientos deliberados, como si intentara evitar provocar más ira de Roberts. Entonces, la madre de Ethan avanzó, su rostro ruborizado tanto por el alivio como por la ira. Lo hiciste porque de su color de piel, dijo, su voz temblorosa. Viste a un chico negro joven y asumiste que era un criminal. Y así es como esto no va a desaparecer, continuó, sus palabras claras y firmes. Por primera vez, Ryan apareció genuinamente avergonzado. Su rostro se ruborizó cuando bajó la mirada al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ryan subió a su coche, el perro obedientemente saltando al asiento trasero, y sin decir otra palabra, se fue, dejando la calle en una tensa quietud. Roberts lo observó irse, con la mandíbula apretada, antes de volver a Ethan. Suavemente limpió las manchas de lágrimas de las mejillas de su hijo. Haremos esto bien, prometió, su voz firme y resoluta. No solo para ti, sino para todos los que han enfrentado esta injusticia. En los días que siguieron, la historia se difundió por la comunidad y más allá. Reportajes en los medios, entrevistas y llamados a cambios inundaron. La experiencia de Ethan se convirtió en un grito de batalla, desatando en la ciudad una confrontación con los problemas profundos de discriminación y prejuicio dentro del cuerpo policial. Junto a su hijo, el capitán Roberts exigió una investigación completa, no solo en las acciones de Ryan, sino también en las políticas y prácticas del departamento. Bajo la creciente presión pública, el jefe de policía no tuvo más opción que cumplir. Ryan fue suspendido hasta una revisión completa, e incidente llevó a un entrenamiento obligatorio para todos los oficiales del departamento. La comunidad, inspirada por el coraje de la familia Roberts, comenzó a abogar por reformas más profundas. La historia de Ethan resonó con muchos que habían experimentado injusticias similares y se convirtió en un símbolo de fortaleza y resiliencia. Un niño joven injustamente apuntado, pero cuya valentía había desencadenado un movimiento. Meses después, en un evento comunitario que celebraba los avances y honraba a quienes habían luchado por la justicia, Ethan se paró en el escenario. Miró hacia la multitud, viendo tanto caras familiares como extraños que habían venido a apoyarlo. Su padre estaba a su lado, una figura orgullosa pero solemne, mientras su madre le apretaba la mano. La voz de Ethan, firme y clara, se elevó sobre la audiencia mientras hablaba del miedo que había sentido esa noche y de la fuerza que había encontrado en su familia y en la comunidad. No entendía por qué me pasó a mí, dijo, su voz resonando, pero ahora sé que lo que pasó no era solo sobre mí. Se trata de todos los que han sido juzgados antes de ser conocidos, de todos los que han sido tratados injustamente por cómo se ven. Y no pararemos hasta que las cosas cambien. La multitud estalló en aplausos y las palabras de Ethan permanecieron en el aire fresco de la noche, una promesa de esperanza y justicia para el futuro. Detrás de él, el capitán Roberts sintió un estallido de orgullo. Aunque el dolor de esa noche todavía persistía, se había transformado en algo más poderoso. Un movimiento que no podía ser silenciado, un llamado a la igualdad y la equidad que resonaba mucho más allá de su vecindario. Cuando el evento terminó y la multitud comenzó a dispersarse, Ethan miró a su padre, una pregunta en sus ojos. ¿Realmente hicimos una diferencia?, preguntó suavemente. Sí, Robert respondió, su voz firme. Lo hicimos, y seguiremos haciendo una cada día. De la mano, caminaron juntos a casa, sus siluetas desvaneciéndose en la noche, sabiendo que su lucha estaba lejos de terminar,
pero sintiendo la fortaleza que surge al levantarse por lo correcto.